Hola, bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24 en el que los periodistas son los invitados y con ellos conversamos de una manera más distensionada sobre algunos de los hechos más relevantes de la semana. Para conversar sobre los temas que hemos seleccionado para la semana de hoy, hemos invitado a Guillermo Antonio Ruiz. Él es periodista y analista, también es director de Radio Ancon. Guillermo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo termina su semana? Muchas gracias, Santiago. Todo muy bien. Gracias a Dios, soleada la ciudad de Panamá en medio del inicio del verano. Y también está con nosotros Hugo Pereira, periodista y politólogo. Hugo, también bienvenido. Gracias por acompañarnos en el programa. Ahora le pregunto, ¿usted cómo termina su semana allí en la ciudad de Madrid, en España? Bueno, pues aquí también soleada. Muy bien, muy buenos días a todos, buenas noches y desde luego un placer estar con vosotros aquí. Pues acompáñenos ustedes también con sus opiniones y sus comentarios, también todas las preguntas que ustedes quieran hacer a través de nuestras redes sociales, @France24-ES, @Santiluogo, que es mi cuenta personal. Nuestra etiqueta es numeral Una Semana en el Mundo F24, todo junto, todo pegado para que ustedes dejen sus comentarios. Pues vamos a comenzar haciendo una actualización de los hechos que tuvieron lugar a lo largo de la semana referentes a la guerra en Ucrania. Este país es el foco de la Unión Europea a lo largo de estos días porque justamente Kiev, la capital, es sede esta semana de la cumbre de representantes de la UE, una forma de mostrar el apoyo que tiene el bloque de los 27 a la causa ucraniana. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a la ciudad de Kiev. También el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, y 15 comisarios europeos, y también estuvieron allí presentes, por ejemplo, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Tema central, pues la ruta de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Bruselas dice que hay avances, pero todavía falta terreno para llegar a un proceso de admisión o por lo menos a un estatus significativo en este proceso de Ucrania en su viaje hacia la Unión Europea. El presidente Zelensky espera que este año comiencen las conversaciones de manera oficial. Entre tanto, la UE también anunció que financiará la reconstrucción de Ucrania con los activos rusos que están congelados. Todo esto mientras se especula sobre una gran escalada militar por parte de las tropas rusas en los próximos días. Comienzo entonces con Guillermo preguntándole pues, sus impresiones sobre este tema. Europa, la Unión Europea, muy decidida a dar ese apoyo a Ucrania para un proceso de incorporación y es significativa la presencia de todos estos funcionarios y representantes de la Unión Europea en Kiev a lo largo de esta semana. Bueno, también hay que tomar en cuenta que Ucrania tiene muchos años de ser un país señalado por corrupción. A mí me llama mucho la atención el esfuerzo que está haciendo el gobierno de Kiev en tratar de limpiar desde ahora, dentro de toda esta coyuntura, la situación de corrupción que ha venido atravesando. ¿Por qué? Porque evidentemente necesitan el apoyo europeo y además esta guerra puede desencadenar de diferentes maneras. Hemos visto los movimientos que se están dando en Bielorrusia. Yo personalmente estuve por Polonia el pasado mes de noviembre. De hecho, me tocó estar en Polonia cuando cayó las esquirlas de un cohete de fabricación rusa en territorio polaco y se la tomaron muy en serio. Entonces, es una situación que es muy tensa para Europa, es muy tensa también para Ucrania, pero también hay que reconocerlo que dentro de Rusia la situación no es mejor. A mí me llama mucho la atención también que Estados Unidos pues trate de empujar primero a Europa a que tenga este apoyo cuando estamos viendo en realidad que hay un conflicto entre Rusia y Occidente, donde me parece que Estados Unidos debe tener un papel, si no beligerante, tratar de encontrar algún tipo de solución y no extender este conflicto que ahora mismo no se le ve por dónde va a aterrizar. Y ahora paso a preguntarle a Hugo, en la ciudad de Madrid se muestra muy sólido este bloque de los 27 en torno a la ayuda de Ucrania, muy diciente como lo estábamos mencionando, esta visita de estos representantes a la ciudad de Kiev. ¿Cómo se toma allí al interior de la Unión Europea estos hechos de esta semana? Bueno, pues realmente parece que está todo mucho más cerca, ¿no? Además, con palabras textuales, vuestro futuro está con nosotros. Eso fue lo que se dijo, bueno, pues en esa cumbre que verdaderamente ha sido histórica, ¿no? Una cumbre celebrada en un país que está en estos momentos
en guerra, eso no lo podemos olvidar, pero claro, como decía Josep Borrell, pues hay que continuar con la metodología que hasta ahora ha sido imperante, que hasta ahora se ha aplicado para poder los países que entren a formar parte de la Unión Europea, más que nada para legitimarla. Es decir, si ahora hacemos una excepción, son argumentaciones de Borrell, ¿no? Si hacemos una excepción con Ucrania, evidentemente se estaría de alguna forma pues debilitando, ¿no?, esa metodología, esa legitimidad de la integración de países en la Unión Europea. Pero todo parece, insisto, que está más cerca, ¿no? Hay que tener en cuenta, y en relación con lo que decía mi compañero, es decir, Ucrania realmente antes de la guerra era un país en decadencia, ¿no? Y ahora, desde a raíz de la guerra, evidentemente, pues ha ido tomando relevancia en el panorama internacional, está evidentemente pues en boca de todos los países y ha ido ganando influencia. Pero desde luego yo creo sinceramente, y esto es ya una opinión personal, que hay que apostar por aquellos países que quieran pues dejar atrás la corrupción, que quieran de alguna forma asentar la democracia, hacer valer la libertad. Y desde aquí, desde Europa, lo que vemos, o esa es la sensación que nos dan bueno, pues a todos los europeos, es que Ucrania está en esas vías, ¿no?, de asentar, por tanto, la democracia, de convertirse en un país bajo los parámetros y estándares que rigen la Unión Europea, ¿no? Veremos a ver qué ocurre. Desde luego, la guerra, y concluyo, parece que se está enquistando, parece que va a ser una guerra muy larga, eso es lo que dicen los expertos, y que de alguna forma, pues esperemos, vaya debilitando a Putin. Aquí la pregunta que queda, y lo he estado pensando a lo largo de estos días, sobre cuál es el futuro que necesita Ucrania o tiene que tener Ucrania, dado el contexto en el que está Guillermo, y con los hechos de esta semana y esta visita de los representantes de la Unión Europea, uno se pregunta si de verdad lo que quiere Ucrania es entrar a este círculo de países, de estos 27 países donde hay una prioridad en torno al ciudadano, con un sistema de bienestar, unos bajos estándares, unos altos estándares de educación, pero unos bajos niveles de corrupción, donde hay una repartición de recursos, o si lo que busca Ucrania es la Unión Europea como un mecanismo para poder salirse del conflicto y de la guerra y terminar este asunto, porque en el campo, en lo militar, si bien hay avances, pues la guerra, como lo dice Hugo, se está enquistando y esto se está alargando más de lo que todas las partes, y creo que el mundo entero, estaban esperando. ¿Usted qué piensa? ¿Es la fórmula? ¿La Unión Europea es la fórmula para Ucrania? Santiago, Hugo, bueno, es que no le queda de otra. Miren, yo recuerdo de que años antes de que se diera el conflicto, aquí en Panamá ya yo conocí a varios ciudadanos de Ucrania que se quejaban de las pocas condiciones para el crecer alguna persona, algún joven, el problema de la corrupción, el problema de que era un país que se estaba quedando en la cola de los países circundantes, de los países europeos en este caso. Ahora, ¿qué necesita Ucrania? Necesita cambiar esa dinámica de una vez por todas. La valentía de Zelensky es aplaudible y es reconocible, pero no basta con eso. Ucrania debe convertirse en el país que está llamado a ser uno de los grandes países de su área. Y si lo logra, primero que todo va a tener que conseguir que todo ese efecto de jóvenes que se han ido de Ucrania, sobre todo gente que se fue antes incluso de la invasión, vuelvan, regresen y aporten a la economía de Ucrania. Y ese va a ser el gran reto que van a tener no solamente este gobierno, sino los futuros gobiernos de reconstrucción de Ucrania. Ahí es donde debe entrar la Unión Europea con todo, apoyar, hacer un plan Marshall para Ucrania de manera de que se vuelva a levantar y sea un dique de contención precisamente para otros países que lo vean de ejemplo. Si eso no se hace, vamos a seguir con este ciclo de Ucrania siendo un país que se invade, un país con problemas internos de corrupción, con prorrusos y antirrusos, y eso pues va a generar inestabilidad en las futuras décadas. Hugo, su opinión, ¿es la Unión Europea la ruta para Ucrania o podría llegar a ser, que es otra posibilidad que también se me ocurre en este momento, que Ucrania no le apuesta a ninguno de los dos lados, y esto ya lo habían comentado incluso al inicio de la guerra, que se convierta en un estado neutral? Hablaban de una finlandización de Ucrania y fuera un estado colchón entre ese mundo ruso y el mundo de la Unión Europea. ¿Puede ser esa otra opción o la Unión Europea es la opción? Desde luego hay que ser realistas, ¿no? El que Ucrania se integre en la Unión Europea, pues eso podría conllevar una escalada de las tensiones con Rusia, en este caso, que claro, ve una amenaza clara que la OTAN, por tanto, una vez que si Ucrania integra en la Unión Europea, que la OTAN esté a las puertas de Rusia, ¿no? Entonces, evidentemente, esto podría aumentar la tensión.
Pero sinceramente, es decir, el modo de vida en Ucrania, yo que evidentemente tengo fuentes en Ucrania, les consulto incluso, o sea, tengo familia que está viviendo en Ucrania y me dicen es que el modo de vida de la gran inmensa mayoría de los ucranianos es que es europeo. Es europeo. Con lo cual, yo sinceramente apostaría, ¿no?, por un país que quiere, por tanto, adaptarse a los parámetros de la Unión Europea, parámetros que se le va a exigir, porque una vez que forme parte de la Unión Europea, a pesar de que, por cierto, está bastante debilitada a nivel económico, ha perdido mucho potencial, mucha influencia en el mundo, la Unión Europea, pero a pesar de eso hay unos parámetros que se le exigen, unas normas fiscales, tiene que haber unos índices bajos de corrupción, evidentemente, tiene que adaptarse, por tanto, a las normas que le exige la Unión Europea, con lo cual, si un país pues quiere, bueno, pues como es Ucrania, insisto, con una población mayoritariamente de estilo de vida europeo, podemos decir, pues si se quiere integrar y hacer valer la democracia y la libertad y el estado de bienestar que le exige la Unión Europea en su país, pues bienvenido sea, ¿no? Hay que decir también que Rusia no tiene ningún problema en cuanto a esta decisión por parte de Ucrania. El tema con Rusia es si Ucrania se incorpora en la OTAN, que es una organización completamente distinta. Ser Unión Europea no implica que sea parte de la OTAN. Son dos organismos distintos, son dos procesos de incorporación completamente distintos. Tenemos, por ejemplo, a Turquía, que es un país de la OTAN, pero no es un país de la Unión Europea. Y sin embargo, tiene una relación cercana con Rusia, pese a que es un país de la OTAN. Entonces, ahí es donde uno empieza a mirar pues, cuál puede ser el rumbo que podría tomar este país de cara a buscar una salida al conflicto o buscar una salida que no, tal parece, la negociación en este momento no es la vía, no hay indicios de que las partes estén dispuestas a negociar, por lo menos en el corto plazo. Pero por lo menos la gran apuesta del presidente Zelensky es por Bruselas, por ese proceso de reconstrucción que va a ser uso, como lo estaba mencionando yo, Hugo, para hacer la ronda a la inversa, de los recursos rusos congelados en bancos europeos. ¿Qué análisis puede hacer usted de esto? Bueno, pues antes de nada, claro, yo me refería a que también una de las aspiraciones de Ucrania es entrar en la OTAN, como evidentemente se dijo, son dos procesos de integración completamente diferentes, pero está más cerca un país de la Unión Europea en entrar en la OTAN, evidentemente. Claro, eso es lo que me estaba refiriendo. En cualquier caso, yo lo que creo es que, sinceramente, estamos ante un problema económico a nivel global. La crisis que está generando a nivel mundial a raíz de esta guerra es radicalmente visible, ¿no? De hecho, estamos en una auténtica paradoja, ¿no? Es decir, sin ir más lejos, España, en el país en el que estoy, pues ha tenido, por la crisis también diplomática que tuvo con Argelia, incrementar la compra de, bueno, pues en general, tanto de petróleo como de gas, como de todo tipo de importaciones a Rusia en el año pasado. Ahora sí que es cierto que se está rebajando, ¿no?, las importaciones, pero desde luego, insisto, estamos viendo paradojas tan graves como que un país de la Unión Europea como es España ha incrementado las importaciones por parte de Rusia, ¿no? Sí. Con lo cual, esto es una paradoja. Estamos viendo que, bueno, todos necesitamos de todos, estamos en una economía globalizada, y es un problema grave, claro. Claro, Guillermo, y por eso es que entra este anuncio de la Unión Europea. Es importante a lo largo de esta semana de usar estos fondos rusos para la reconstrucción, porque también los países, tal vez no puede haber un compromiso muy grande a nivel internacional para dar fondos para una posible reconstrucción de Ucrania, porque si bien ha habido una respuesta mundial y se ha arropado a Ucrania con el tema de la invasión y se le ha dado un apoyo a nivel internacional, pues ya a la hora de donar dinero para la reconstrucción, pues tal vez no le queda muy fácil a todos. Pero ¿cómo ve usted este uso de fondos de la Unión Europea para la reconstrucción? Fondos rusos. Bueno, es lo correcto. Primero, que es lo correcto. Segundo, es lo que esperaría los europeos. ¿Por qué? Tienes varias situaciones. Primero, pronto tienes unas elecciones europeas en un contexto donde los populismos están pidiendo la salida o alguna revisión de la propia Unión Europea. Eso ya le está costando popularidad a muchos de los presidentes, digamos que moderados de Europa en este momento. Además, también tienes el otro tema de que la OTAN, hasta antes de esta invasión, era una organización en franco declive, que hay que reconocerlo. Vladimir Putin hizo todo lo contrario de lo que quería. Logró darle vida a la OTAN en un momento en el cual pues no se tenía muy claro hacia dónde, cuál era el rumbo que iba a llevar. Entonces el ciudadano europeo lo último que quiere es que saquen de su bolsillo para apoyar la situación en Ucrania, que lo paguen los rusos. Es lo más seguro que, si sacan una encuesta, lo más seguro es que los europeos eso es lo que van a pedir.
Y algo que también provocó el presidente Putin, Guillermo, lo añado a lo que usted está comentando, es que despertó entre los ucranianos el nacionalismo y le dio una identidad de nación a un país que tenía una cultura muy arraigada, pero que le costaba cohesionarse como nación, como Estado, como sociedad. Eso lo logró el conflicto. Los vemos a ellos unidos en bloque para defender a su territorio. Pues vamos a dejar hasta ahí el tema de Ucrania para pasar a otro tema importante de la agenda, y eso nos lleva hasta América Latina, porque en Perú el Congreso no se pone de acuerdo a la hora de aprobar o no esa propuesta hecha por la presidenta Dina Boluarte de adelantar los comicios generales para este año, para el 2023. A lo largo de la semana estuvimos viendo las largas sesiones del legislativo peruano debatiendo sobre este tema, y también varias veces fue aplazada esta discusión, por eso todavía no hay un resultado hasta ahora sobre qué rumbo va a tomar Perú. También se unió a esta propuesta inicial de las elecciones, de adelantar las elecciones, una consulta a los ciudadanos sobre si desean o no realizar una asamblea constituyente para hacer algunos cambios a la Constitución. Entre tanto, siguen ustedes viendo ahí en las manifestaciones en las calles, lo ven en las imágenes, de los ciudadanos que piden la renuncia de la presidenta Boluarte. Perú en este momento en punto muerto y también sin encontrar un rumbo muy claro. Hago la ronda a la inversa, comienzo entonces por Hugo en la ciudad de Madrid, preguntándole por las perspectivas. Aquí esto ya parece que se volvió fue un juego de intereses de las bancadas de los parlamentarios y se les olvida el sentido puntual de su trabajo, que es definir y darle un punto de quiebre a esta crisis y buscarle un rumbo al país. Bueno, esto ocurre también, es cierto, a nivel mundial. Es decir, cuando diputados llegan al Congreso y tocan el poder, es muy difícil que lo suelten, ¿no? Dicho rápido y claro. Y es lo que estamos encontrando. El Congreso hay que tener en cuenta que tiene... es que hay muchos diputados que están siendo investigados por corrupción. Hay mucha corrupción en Perú, con lo cual es evidente que lo que está en juego en Perú en estos momentos es ni más ni menos que la democracia, ¿no? Yo soy, además de periodista, politólogo, y desde luego, tal y como nos decía el politólogo Robert Dahl, para que una democracia sea tal, para que se acerque a ese ideal de poliarquía, ¿no? Hacen falta libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, libertad para que los líderes políticos pues, puedan competir entre sí en las elecciones, y diversidad de las fuentes de información. Y es que en Perú pues no se está dando. Es decir, incluso hasta los propios medios de comunicación, la propia Asociación Nacional de Prensa de Perú está evidentemente pues denunciando un acoso por parte del poder político hacia los medios de comunicación. Los ciudadanos no se están sabiendo informar correctamente, y desde luego la Asamblea Constituyente que piden, tal y como se está poniendo encima de la mesa, pues es que no se puede llegar a dar, ¿no? Es decir, porque no lo contempla la propia Constitución del país, ¿no? Ese parámetro para establecer una Asamblea Constituyente, ni tan siquiera Boluarte pues puede llegar a poner encima de la mesa esa Asamblea Constituyente, ¿no? Lo más que pueden llegar a hacer, y esto ha sido una propuesta pues del Partido Perú Libre, pues es un proyecto de reforma constitucional orientado a elaborar una nueva Constitución. Sería la única vía, ¿no? Pero no tal como se está enfocando en estos momentos esa Asamblea Constituyente, sí. Con lo cual yo creo que está en un proceso también, como decíamos antes, enquistado, y desde luego lo que está en juego es la democracia en Perú. Yo creo que las elecciones tienen que adelantarse, que los peruanos pues puedan elegir, pero claro, hay un Congreso, insisto, que está también pues constreñido por la corrupción y por las ansias de preservar su poder. Claro, parece que han llegado al final del callejón, se están estrellando con la pared y además se han metido un tiro en el pie porque tampoco pueden echar reversa o tomar un giro adicional. Es un callejón sin salida. Guillermo, su impresión de lo que está pasando en Perú, este callejón sin salida, punto muerto. Santiago y Hugo, déjenme adicionar un par de puntos que creo que pueden ayudar al debate. Primero, desde la época del presidente Kuczynski, comenzaron a salir capitales de Perú hacia Miami, hacia Panamá y hacia diferentes lugares, empresarios que les estaba yendo bien. Recordemos que Perú es uno de los países que más ha crecido en el Producto Interno Bruto en los últimos años. E incluso sigue creciendo a pesar de las protestas que se están dando en estos momentos. Otro elemento que hay que sumar aquí es que los partidos políticos se autodestruyeron y que la larga sombra del fujimorismo sin Fujimori ayudó a acabar con todo esto. Entonces, en este momento, ninguno de los actores que están en el escenario político peruano tiene una base sólida política que pueda respaldar en las calles, en la sociedad, alguna solución que sea lo más adecuada posible. La otra cosa que tiene es que la constitución política de Perú actualmente genera una doble arma. Una donde
en la mañana se levanta el presidente y puede disolver el Congreso. Y esa misma mañana el Congreso se levanta y puede echar al presidente. Entonces, son dos poderes que están todos los días amenazándose el uno al otro y no importa quién va a ser, sea el presidente, mientras esa situación no se revise, la sociedad peruana no revise eso, no va a haber forma de que esto tenga un final feliz, porque va a venir otras elecciones, no va a tener la mayoría del Congreso y nuevamente va a estar en la misma vorágine. Entonces, lo primero que hay que hacer es revisar la Carta Magna, porque si no, lo de Perú va a terminar argentinizándose, lamentablemente. Guillermo, ahí entonces sí tendría mucho sentido hacer una renovación de la Constitución para definir muy bien los rangos y los campos de acción tanto del legislativo como del el presidente, para poder definir labores y que no estén, como usted dice, acusándose, pisándose uno al otro, tratando de disputar el poder. Para cerrar este tema de Perú, le hago esta misma pregunta cada semana a los periodistas que han estado a lo largo de estos últimos días aquí en el programa, porque el tema de Perú es recurrente cada semana porque hay novedades. ¿Cuál puede ser la salida? ¿La renuncia de Boluarte, un cambio de gobierno, la constituyente, elecciones? Hugo, ¿cuál cree usted? Bueno, pues yo creo que antes lo decíamos, ¿no? El propio Perú Libre dijo la solución, desde luego, que hay que cambiar la Carta Magna, es evidente, ¿no? Más que nada para que haya una verdadera separación de poderes y unas funciones claras, ¿no? de cada poder. Y es un proyecto de reforma constitucional orientado a elaborar una nueva constitución. Es decir, desde luego que la Carta Magna, como decíamos, yo creo que hay que modificarla, pero es que hay que encontrar el mecanismo adecuado que no vaya en contra de la ley para modificarla. Todo cambio, todo proceso tiene que ir de la ley hacia la ley, ¿no? No se puede saltar la ley como propone, evidentemente, una parte política en Perú. No se puede llevar a cabo esa asamblea constituyente tal y como se pide, ¿no? En los parámetros que se pide. Y desde luego yo creo que cada día se está incrementando más el descontento social en Perú. Con lo cual el adelanto de elecciones, como pide el partido Fujimori, pues parece que puede ser lo más a corto plazo, lo más racional, ¿no? Claro. Guillermo, su opinión. Tiene que haber un consenso político que una vez ganado las elecciones, cualquiera de los que gane, ese consenso se cumpla y tiene que partir por revisar la ley, revisar la Carta Magna y revisar. Es que en este momento parece haber una guerra civil dentro de la izquierda peruana, pero también están, bueno, el presidente del Congreso, un general en retiro, y el alcalde de Lima es un líder más cercano a una derecha, digamos, muy conservadora. Claro. Entonces, cuando tú ves este escenario, es muy complicado. Si no hay un consenso político en Perú, donde todas las partes se pongan de acuerdo antes de ir a las elecciones, yo veo poco probable que esto se resuelva en el corto tiempo. Pasamos al tercer tema del programa. Esta semana también se cumplieron 3 años del inicio del proceso del Brexit y el balance que hacen los británicos, sobre todo en materia económica, pues son balances, podemos decirlo, agridulce. La deseada independencia, la libertad y esa proyección del Reino Unido a nivel internacional pues no ha tenido lugar todavía. La pandemia del COVID-19, también la guerra en Ucrania, ha generado muchas complicaciones en ese anhelo de los británicos y hay que sumarle la crisis económica que está viviendo el país, ese descontento, las protestas que vimos a lo largo de esta semana en diferentes regiones, en los 4 países que conforman el Reino Unido. La crisis política ha sido evidente también allí en el Reino Unido con cambios de gobierno y pues tampoco ayuda a la moral de la sociedad británica la muerte de la reina Isabel II en los últimos meses. Entonces, pues ahora mientras el Reino Unido pues camina solo en el escenario internacional, la Unión Europea tal parece que ya ha superado el proceso del Brexit, ha cerrado el capítulo y pues ahora ellos miran al Reino Unido como, bueno, estamos solos pero no estamos mal acompañados. ¿Qué balance se puede hacer del Reino Unido después de estos 3 años de Brexit, Guillermo? Bueno, a Rishi Sunak no le está yendo bien. Definitivamente, pues parecía que había esperanzas con él, pero no le va bien. Y lamentablemente, cuando uno ve las encuestas, las últimas encuestas de este fin de semana, el Partido Conservador tampoco levanta cabeza. Aquí esto va a terminar en unas elecciones anticipadas en el Reino Unido, lo que no sé si va a ser el próximo año, a final de pero ya comienzan a darse fisuras dentro de la sociedad. Esta semana pasada, la huelga que se dio importante en el Reino Unido, y vemos del otro lado, en el sector privado deportivo, fichajes multimillonarios. Entonces, el británico de a pie se debe estar preguntando, pero bueno, ¿cómo puede haber dos mundos tan separados? A todo esto hay que sumarle
las desavenencias en Escocia por la idea de si se siguen o no dentro de la Gran Bretaña y todo lo que ha conllevado, como bien lo decía Santiago, la muerte de la reina Isabel II, que hasta Australia hay un debate si se pone a Carlos III en la moneda. O sea, todo se ha complicado en el Reino Unido y necesita un liderazgo fuerte, un verdadero mandato en este momento que lamentablemente Rishi Sunak con su buen rollito, como dice en España, pues no es suficiente. Sí, necesita un rumbo. Esto es otro país que también necesita un norte, tal parece que es como la tendencia a nivel internacional. Hugo, su impresión sobre estos 3 años del Brexit. Bueno, pues desde luego ha afectado claramente a 4 puntos, sobre todo a nivel económico, ¿no? El primero ha sido el comercio, es decir, realmente ha decrecido el comercio, ¿no?, de Reino Unido con el resto de países. Se han cerrado 71 nuevos acuerdos comerciales y de todo tipo con otros países, pero eran ya acuerdos que prácticamente estaban preestablecidos cuando Reino Unido pues formaba parte de la Unión Europea, con lo cual realmente acuerdos nuevos, es decir, se está viendo un déficit a la hora de conseguir, insisto, acuerdos comerciales y a la hora, atención, también de captar inversión. Y luego, además, claro, cuando deja de formar parte de una unión, además europea, también sobre todo monetaria, ¿no? Pues claro, los trabajadores, que eso es un punto también muy importante que ha afectado a la economía de Reino Unido, es que no tiene libre circulación, con lo cual ahora tienen que pasar una serie de puntos como si los trabajadores que quieran ir a Estados Unidos, valga la redundancia, a trabajar, como si fueran inmigrantes. Es decir, salir de una unión monetaria como lo es la Unión Europea, pues de luego conlleva ese tipo de riesgos, y son estos 4 puntos: comercio, inversión, el tema del trabajo, y luego la economía en general se está viendo debilitada. Hugo, añado a esa parte de los acuerdos comerciales el gran acuerdo al que le estaba apostando el Reino Unido, que era el acuerdo comercial con Estados Unidos, que todavía no ha tenido lugar, y era la gran apuesta para reemplazar en buena parte el mercado de la Unión Europea, reemplazarlo por el mercado de los Estados Unidos y así hacer un poco de contrapeso y balance y garantizar las exportaciones británicas. Eso no ha tenido lugar y eso sin duda ha pasado factura a nivel económico. Vamos ahora al último bloque del programa para ir cerrando. Y tenemos que hablar del Papa Francisco, que estuvo esta semana por África, visitó la República Democrática del Congo y también Sudán del Sur, que son países inmersos en conflictos internos, armados, con muchas dificultades a nivel social. El pontífice habló sobre la situación en la República Democrática del Congo ante una multitud en el principal estadio de Kinshasa, la capital congolesa. Posteriormente partió hacia Juba, la capital de Sudán del Sur, que es uno de los países más jóvenes del mundo, pero también es uno de los más pobres económicamente hablando. ¿Qué tan significativa es la visita del Papa católico al continente africano, sobre todo a estos 2 países en particular, países en cierta forma abandonados por la comunidad internacional, inmersos en conflictos, y que llegue el Papa con estos mensajes religiosos? Esto en la actualidad, ¿qué tanto peso tiene, Hugo? Bueno, hay que ver el peso sobre todo de África, ¿no? África parece que es el futuro del catolicismo. Sí que es cierto que a nivel total, si hablamos de África en su conjunto, pues el catolicismo todavía, vamos, no es pujante, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, si hablamos del Congo, de la República Democrática del Congo, es que el 90% de la población es cristiana, y lo hemos visto con esa recepción de más de 1 millón de personas al Papa. No se entiende que África es el futuro del catolicismo y, por tanto, evidentemente, el Vaticano, el propio Papa, pues está tan dispuesto, bueno, pues eso, a ir a África y, por tanto, a impulsar el catolicismo en ese país que, insisto, lo ven como el propio futuro. Luego es muy relevante en Sudán del Sur, ¿no?, las palabras que dijo el Papa en relación a las mujeres, que cuando se va en contra de las mujeres, que cuando se agrede a las mujeres, también se agrede a Dios, ¿no? Son palabras, yo creo, que claves. Sudán del Sur, un país que, bueno, que las mujeres, pues por desgracia, no pueden ir solas a muchos lugares por miedo a que las violen, por miedo a que las exploten sexualmente, por miedo, bueno, pues a sufrir, ¿no?, esa violencia.
con lo cual yo creo que es muy interesante tanto a nivel de catolicismo como también a nivel de luchar por esas libertades, por esos derechos que en países como por ejemplo Sudán del Sur hacen falta a las mujeres y a tantas personas para respetar sus derechos fundamentales. Pues por lo menos es un líder de importancia y relevancia a nivel internacional que está llegando a estos territorios a donde no han llegado otros que deberían estar haciendo presencia allí. Guillermo, adelante, sus impresiones. Sí, en un momento en que el catolicismo está en franco retroceso en sus grandes bastiones, que son América Latina y, por supuesto, Europa, como siempre. Pero no solamente la cantidad de creyentes son las que están retrocediendo, sino también el estilo de vida cristiano está retrocediendo. Y el Papa pues apuesta a buscar caladeros donde muchos, como bien decías, muchos no han entrado. En este momento África no solamente es un país importante en cuanto a la magnitud en la que se puede hacer crecer el catolicismo, sino también por su demografía, por la explosión demográfica que están teniendo en el centro de África. Y lo mismo ha estado apostando a Asia. Y además, también tenemos que señalar que el Papa no la está teniendo no está en su mejor momento en la situación interna del Vaticano. Y esto también le da un aire a él dentro de lo que a él más le gusta como pontífice, que es pues predicar en lugares donde la gente lo pide y lo necesita. Es el viaje número 40 del pontífice a nivel internacional y llegó a África a pesar de estas complicaciones de salud. Venía con problemas en la rodilla, por eso lo vimos en silla de ruedas haciendo algunos de los desplazamientos. Par de minutos para el cierre del programa. Quiero preguntarle a los dos a qué temas estarán poniendo ustedes el ojo, la lupa para la próxima semana. ¿Qué temas van a estar tratando en sus redacciones a lo largo de los próximos 5 días? Comienzo entonces con Guillermo para hacer la ronda a la inversa. Guillermo, adelante. Bueno, hay que dar seguimiento a lo que está pasando en Brasil. Las declaraciones del presidente Lula acusando a Bolsonaro van a generar un conflicto político importante en ese país, sobre todo porque la mayor parte del control de las cámaras está precisamente del lado de Bolsonaro, que se encuentra todavía en Estados Unidos. Tema que también vamos a tener en el debate de France 24 la próxima semana. Hugo, sus temas para la próxima semana. Pues desde luego Ucrania sigue siendo un tema importante en cada semana, pero luego también hay que focalizar un problema importante que estamos teniendo en España y es el tema de la ley de solo sí es sí, que es una nueva ley impulsada por el Ministerio de Igualdad en este caso, que por fallos técnicos en la ley, como ya reconoce incluso el propio gobierno de España, desde el gobierno de Pedro Sánchez, está dejando en la calle a violadores y agresores sexuales y están rebajando sus condenas también, es decir, beneficiando a aquellos que han cometido violencia de género hacia las mujeres. Es un problema importantísimo que está en debate aquí en España, que sigue en debate y que marcará yo creo que la agenda de los próximos días. Sí, ha sido un tema polémico para la sociedad española. Hugo, Guillermo, les agradezco mucho por haber estado con nosotros aquí en Una Semana en el Mundo, haber compartido sus impresiones, sus opiniones sobre los temas destacados de la semana. Ustedes pueden seguir dejando los comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.